Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy vamos a hablarles de la Edad Dorada. Este tiempo en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde personajes como JP Morgan, como Rockefeller, como Vanderbilt, que los hemos hablado acá en el canal, son los más llamativos personajes en cuanto a finanzas se refiere, y a los que se los consideraron robber barons, porque era el típico personaje que se aprovechó, robó, encubrió, y sus nombres quedaron marcados en la historia de Estados Unidos como supuestos grandes comerciantes o gente de finanzas. Y esto lo conectamos a dos videos que habíamos hecho en el canal ya bastante tiempo de la Edad Dorada. Uno analizando varias casas, mansiones en la parte de la Quinta Avenida de Nueva York, y otra nosotros personalmente yendo a lo que se considera la mansión más grande restaurada de la Edad Dorada acá en Carolina del Norte, donde nos encontramos. Estos dos videos de repente empezaron a tener reacciones en nuestro canal porque hay una serie en HBO que se llama La Edad Dorada, y muchas personas viendo la serie empezaron a buscar y llegaron a nuestro canal y a lo que nosotros hablamos. De hecho, mucha gente compartía como esa duda al no saber los temas que hemos tocado desde un principio, y uno de los mayores es el encubrimiento de cosas encontradas, aquellos que llamamos piratas, de robar y de saquear. Ese tipo de comportamiento parece ser el que estuvo a inicios del siglo XX en lo que es la costa este de Estados Unidos, lo que es Nueva York. Ahora, antes de empezar, de hecho contestamos a varias personas con consultas porque nos preguntaban por qué pensar que hay algo debajo de estas mansiones, y es algo muy sencillo. Cualquier documentación, digamos, del gobierno de Estados Unidos que nos hable de las tribus o de las civilizaciones que estuvieron antes de la moderna, te habla de nombres de tribus, te habla de que estaban ahí. Y este es un ejemplo que queremos mostrarles. Supuestamente estamos en el sitio que se llama ctwoodslands.org. Abajo nos muestran un mapa. Todos estos son nombres de tribus y nos ponen como cerca, o sea, como cerca de esta fecha, si es que tenemos una historia oficial. Lo más importante es saber que antes de lo que conocemos como la civilización moderna, habían tribus, y obviamente a veces lo hacen para minimizar. Los que estuvieron antes quizá tuvieron tecnologías o incluso niveles de inteligencia mayores del promedio ser humano ahora, ¿no? Pero bueno, tribus indígenas 1636, aquí nos dan un montón de nombres, y esta es la parte de Nueva York. Si ustedes ven acá es lo que llaman Long Island, acá está este que se llama Shinnecock, Unquachog, por decirles los nombres de acá, y por acá también Mohawks, Mahicans, por lo menos la parte de Nueva York, que es la que nos interesa para el video de hoy. Entonces, este sitio nos dice acerca de esto. La tierra pertenece a aquellos que vivieron aquí mucho antes de que supiéramos que había tierra al otro lado del océano Atlántico, como hablando de una perspectiva europea viniendo hacia América. Vivimos en tierras indígenas, pero a menudo somos negligentes con ese hecho, en parte porque nos obligaría a enfrentar los daños inexplicables que causamos para establecernos y crear la sociedad en la que vivimos hoy. Si bien los nativos americanos aún ocupan la región, sus poblaciones se redujeron en gran medida debido a las enfermedades occidentales, la guerra y los conflictos, y los impuestos por los europeos y la esclavitud. Entonces, aún esto sonando a narrativa oficial, se reconoce que hubo personas o hubo organización de grupos, civilizaciones antes de lo que conocemos hoy como el Nueva York y otros estados en la costa este de los Estados Unidos que estaban asentados y que probablemente se construyó encima de lo que fue para ellos su civilización. Entonces, cuando nos vamos al nombre de Nueva York, bueno, ¿de dónde proviene? ¿Por qué antes habían tribus? O de hecho hay nombres en calles, en zonas del área que mantienen ese nombre indígena, pero la ciudad, y en este caso todo el estado, recibe el nombre de Nueva York. Dice por acá que Nueva York era una pequeña isla habitada por una tribu de los pueblos Lenape. O sea, había ya una tribu que estaba en Nueva York primordialmente. Una de las primeras versiones en inglés del nombre nativo del lugar era Mana o Mannahatta, que se especula que significa el lugar donde obtenemos madera para hacer arcos, y por lo tanto el distrito de Manhattan. O sea, ese nombre sí mantuvo el origen indígena o nativo o de la civilización anterior. Después más adelante nos dicen, para establecer la huella holandesa en el Nuevo Mundo, plantaron un puesto comercial en el extremo sur de la isla y lo llamaron Nueva Ámsterdam, en honor a su ciudad capital en los Países Bajos. Entonces Holanda llega, pone un lugar ahí. Y más adelante los ingleses tienen que llegar también y poner su huella. Dice acá que el rey Carlos II concedió el territorio a su hermano James Stuart, duque de York y más tarde rey. El duque de York es un título nobiliario basado en York, una importante ciudad histórica en el norte de Inglaterra. El estado de Nueva York, cuya tierra también fue arrebatada de los nativos americanos a la posesión colonial británica, también recibió
su nombre. Entonces esa es la versión oficial, que tendría sentido ya que alguien de afuera, para poner la huella de su dominio, entonces tiene que decir, bueno, este es el nuevo York. Bueno, acá un poco de Google Earth que vamos a marcar. Este es la zona de Nueva York, tenemos Brooklyn, vamos a hablar de Brooklyn, y también lo que es Filadelfia. Entonces de Nueva York, que está acá, que es como la zona más céntrica, van a ver mansiones de esta edad dorada alrededor de esta área, y nos vamos a ir de acá a lo que es Filadelfia. Ahora, enfocándonos en Nueva York y esto que les hablamos de las tribus o las civilizaciones anteriores, acá nos están diciendo entre líneas una verdad que ya lo sabíamos, pero que tiene mucho sentido como confirmarlo, ¿no? Dice que este mapa de 1946, o sea, post Segunda Guerra Mundial, muestra cómo los senderos de los nativos americanos se convirtieron en las calles de Brooklyn. O sea, están reconociendo que los que estuvieron antes de la civilización moderna ya tenían demarcados los caminos. Y esta gente simplemente puso asfalto y lo hicieron ver como que ellos lo diseñaron, ¿no? Ok, entonces este sitio nos ofrece este mapa de 1946. Pareciera que nos están revelando cosas del pasado antes de que se instauraran pues protocolos de encubrimiento, como ya sabemos después de la Segunda Guerra Mundial. Mucha de la historia que se comparte en los sistemas educativos es muy cuestionable y quizá en estos tiempos todavía había maneras de tal vez compartir cosas. Pero bueno, aquí tenemos, dice, villas indias, caminos, lagos y lugares en lo que es el condado Kings, ¿no? Entonces aquí nos van a estar hablando de algunas cosas muy importantes. Dice por acá, si bien damos por sentado los caminos y carreteras que usamos a diario, es interesante descubrir cómo llegaron a ser. No es un concepto nuevo que los caminos usados por las idas y venidas de los primeros habitantes y los posteriores pobladores de un área en particular se convirtieron en caminos, calles y vías públicas, a menudo con nombres que reflejan sus comienzos. Entonces dice por acá que el blog de Brooklyn Heights comparte información sobre los caminos familiares de Brooklyn que comenzaron como senderos de los nativos americanos en este mapa de 1946 titulado Pueblos, Caminos, Estanques, Lugares Indígenas en el condado de Kings. Entonces esto es lo que era Brooklyn. Aquí lo tenemos, si lo vemos desde arriba, esto ya estaba trazado por los indígenas y que simplemente ellos lo tomaron y le dieron nombre de caminos, pero no tuvieron que diseñar, ya estaba el diseño. Entonces dice por acá, el mapa que nos llega por cortesía de la Sociedad Histórica de Brooklyn fue publicado en el 46, como les dijimos. Se señala que algunos de los senderos que existen hoy en día como vías principales, como Fulton Street, Flatbush Avenue y parte de Atlantic Avenue. O sea, aquí nos está diciendo que todos estos nombres modernos se los ponen a caminos que ya existían. Y ese es el mapa. Entonces, acá están reconociendo que no lo inventaron, simplemente ya el trazado estaba, construyeron a los lados de los senderos o encima de lo que estaba ahí, pero los senderos los mantuvieron y llegaron a convertirse en calles principales, manteniendo el grosor de ellas, ¿no? Y como siempre salen diciendo de que pues ellos son los que diseñan, ¿no? Lo que son los arquitectos de hace 100 años para atrás, cuando no lo es. Entonces ya con esto en mente, vamos a hablar de una mansión. Estamos acá en Nueva York, Brooklyn, estamos en esta área y nos vamos a ir a Filadelfia. Muy cercano, costa este de Estados Unidos. Tenemos esto que se llama Linwood Hall. Vamos a mostrarles unas fotos que muestra el Google Earth y nos ponemos a pensar, o sea, esto se supone que es una casa rural, como lo vamos a leer en lo que nos describen, y obviamente eso es difícil de creer que sea una residencia rural. Entonces para eso tenemos algunas fotos que nos muestra el sitio principal de esta mansión, que en este momento no es usada ni para museo, nadie la habita, pero se tienen planes futuros de restauración y de mantenerla. Recordemos que esto de la Edad Dorada es bastante cuestionable porque se supone que se construyen a finales del siglo XIX y se destruyen a principios del siglo XX. No tiene mucho sentido construir algo y que no dure mucho tiempo y después destruirlo, porque los gastos son enormes. Simplemente despilfarraron dinero o había un plan, un encubrimiento, todo, que es lo más probable. Entonces, de lo que encontramos de esta mansión en Filadelfia, dice por acá, cuando vio por primera vez el trabajo de Horace Trumbauer a mediados de la década de 1890, o sea, a finales del siglo XIX, Peter A.B. Widener supo que su próximo hogar tenía que ser supervisado por el joven arquitecto fenómeno. Trumbauer, con solo 29 años, o sea, un arquitecto de 29 años muy joven, supuestamente tremendo y con mucha experiencia, en 1897 elaboró los planes iniciales para la nueva propiedad rural. Como vemos en las fotos, esto era considerado como una propiedad rural. Bueno, Linwood Hall. La construcción comenzó ese otoño y en solo 2 años cortos culminó con una gran gala de inauguración en la noche del 19 de diciembre de 1899. La pregunta es, ¿ustedes creen que en 2 años se pueda construir una mansión de este tipo?
en una zona rural, quizá con difícil acceso a la costa, pero bueno, ellos nos dicen eso. Más adelante se habla de que se construyó para resistir el paso del tiempo. O sea, en los tiempos actuales de máxima tecnología, ¿realmente se construyen edificios para resistir el paso del tiempo? ¿O más bien se construyen esperando que sean destruidos por algún fenómeno natural y después cobrar los dineros de los seguros de propiedad? Que es prácticamente lo que vemos hoy en día. Después dice por acá que se usó mármol y ladrillo, muchos de los cuales ya no se pueden replicar. Y aquí es donde está el encubrimiento. O sea, ¿por qué nos dicen que ya no se puede replicar? Fue que se lo encontraron o encontraron alguna estructura que todavía a este punto no saben cómo demolerla, porque no se puede, y solo dejaron la base y quizá construyeron encima, ¿no? Más adelante nos hablan de 33 acres, muy sospechoso, pero también poner en perspectiva que el número 33 ya sabemos que se usa para otros motivos. Sin embargo, quizá había un motivo muy geométrico en el uso del número, ¿no? Pero bueno, dice por acá, la finca fue mundialmente conocida por sus jardines franceses. Ya más adelante, en 1916, esta persona, Jacques Greber, que es como el que se encarga de darle diseño a estos jardines, pero dice que este señor también había diseñado la versión del Benjamin Franklin Parkway. Eso es el nombre de una calle en lo que es Filadelfia. Esta es la parte de geometría de la que ya sabemos que ya había un trazado. Simplemente lo convirtieron en calle con asfalto, pero ya estaba el trazado ahí. Ellos se dan el crédito de que ellos lo diseñaron y que pusieron mucho esfuerzo para construirlo y todo ese tipo. Pero ven acá el círculo, la calle va muy directa a esta otra forma geométrica, nos lleva a lo que es el Museo de Arte de Filadelfia. O sea, de ahí sigue por acá. Ese es el Benjamin Franklin Parkway y cierra y sigue, ¿no? Entonces esto nos dice la lectura que ese mismo creador de los jardines de la mansión fue el creador también de esa calle con una geométrica muy perfecta, ¿no? Es donde levantamos la pregunta, o sea, ellos no fueron los diseñadores, ya el diseño, las marcas estaban ahí para que construyeran encima y a los lados y ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí más adelante nos dicen que la mansión de Linwood está en este lugar, Elkins Park, donde es única porque contiene 5 residencias diseñadas por el mismo arquitecto joven que nos hablaron en un principio. Entonces, esto de que hay 5 que él construyó durante la misma época en una zona rural como que no calza, ¿no? Después más adelante nos hablan de otro proyecto, Universidad de Arcadia. Vamos a irnos acá. Acá está la mansión y muy cerca está esta universidad. Estamos hablando de castillos o este tipo de diseño que también este joven arquitecto logró. Como que se mantiene el diseño antiguo con otras edificaciones más modernas. Podemos ver un desnivel y que esta parte tipo castillo está a lo alto del monte, ¿no? Acá los interiores de esa universidad que también fueron hechos por este arquitecto. Acá unas fotos más como muy desniveles acá, o sea, como que está arriba y quizá hayan partes abajo, ¿no? Una mirada desde abajo en lo alto de la loma, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras encima de una loma, encima de una colina, siempre va a llamar a pregunta que por qué está allá arriba, por qué se eligió arriba, por qué se construyó, y muy posiblemente hay sótanos que simplemente los dejaron, fueron en algún momento primeros pisos, o puede haber algo todavía más abajo. Bueno, entonces esto fue construido por ese mismo arquitecto jovencito, y entonces el señor Widener le da el encargo a él para que se encargue de la mansión en la zona rural. Y después ya nos hablan de las cosas dentro de la casa, lo que es el arte, las colecciones. Dice una parte significativa del mobiliario interior del Linwood Hall fue suministrada por los Duveen Brothers, destacados comerciantes de arte que recorrieron el mundo en busca de los elementos más valiosos y codiciados disponibles. Siempre se da la idea de que de afuera trajeron hacia adentro, importados de Europa, pero nunca nos hablan de que quizás saquearon para llevarlos y venderlos afuera, ¿no? Dice por acá, principales diseñadores y fabricantes de lámparas eléctricas y metalistería, o sea, a finales del siglo XIX te están hablando de lámparas eléctricas. Igual, siempre queda la pregunta, o sea, había electricidad disponible, ya estaban los canales hechos. Después dice acá que, aunque sé que se han retirado numerosos artículos de la casa. No me digan. O sea, habían y los retiraron. Y muchas áreas de las habitaciones existentes sufren de abandono. La mano de obra sigue siendo resistente y está a la espera de ser restaurada. Muchas de estas mansiones tenían o construyeron rieles de trenes, disque para traer material. O sea, tendría sentido traer material, pero si realmente saquearon y encontraron cosas dentro de estas propiedades, muy posiblemente lo hicieron de adentro hacia afuera también. O sea, tuvo que haber tenido un doble propósito. Entonces aquí tenemos al señor, el Widener papá, Peter. Acá una foto dice por acá de la primera galería que se hizo en esa mansión.
Más abajo la foto del hijo, Joseph Widener. Más adelante nos muestran esta foto de lo que es el nieto de Peter, que es el señor George Widener Jr., su madre, que es la esposa de George Widener papá, llamada Eleanor Elkins Widener, pero acá están en Harvard con el arquitecto en cuestión, Trombower. Entonces, este señor, el supuesto arquitecto que años atrás, súper joven, tenía muchos proyectos, está acá con la familia, casualmente pasando el rato, ¿dónde? En la Universidad de Harvard. Muchas de esas personalidades tuvieron conexiones con esas personas que crearon todo este montaje. Y acá nos hablan de lo que pasa en esto del Titanic. Dice por acá que en 1912 el hijo mayor de Peter, George Dunton Widener, o sea el papá del que estaba en la foto que era el nieto, viajó a París con su esposa Eleanor y su otro hijo Harry. Los dos propósitos principales del viaje eran recoger el ajuar de boda para la hermana de Harry, Josephine, conocida cariñosamente como Dimple, y para Harry para coleccionar algunos tomos extremadamente raros. Entonces nos hablan de que hacen todo el esfuerzo de ir a París para conseguir esas cosas, pero muy posiblemente para contactar otros de élite y pues seguir encubriendo, es lo que nos resuena más de todo esto. Y ya cuando regresan de Europa a Estados Unidos es lo del Titanic, ¿no? Pero dice que como tenían asociaciones con JP Morgan, la señora Eleanor y el señor George fueron los anfitriones de la cena para el capitán del barco Titanic, o sea, ese es el tipo de conexión que esta gente tenía. Y ahí nos dicen que simplemente las muertes de George y Harry, o sea, los hombres, varones, alteraron para siempre la historia de la familia Widener y solamente las mujeres son las que sobreviven y llegan para continuar quizá usando el apellido con todos estos negocios. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta presentación. El Linwood Hall, una de las mansiones de la Edad Dorada, cuestionable, o sea, historias que nos ponen en papel muy coloridas, muy farándula quizá, pero, o sea, construir esto en una zona rural no resuena para nada. Es muy probable que ya habían demarcaciones, ya habían cosas construidas en estos tipos montes, ¿no? Quizá construyeron encima, la base de las mansiones ya estaban. Estos arquitectos, más allá de diseñar, creando cosas nuevas, era reciclando, identificando en lugares donde ya habían construcciones y agregaron. Pero bueno, dejaremos nuestro video por acá. Si tienes algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharla. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.